Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Saboreando la palabra, vamos a comentar las lecturas del domingo 24, 24 del tiempo ordinario, ciclo B. Comenzamos por la primera, tomada del profeta Isaías, en el capítulo 50, lo que se conoce como el segundo Isaías, es decir, el segundo libro dentro del libro de Isaías. Tiene 3 libros, capítulos 1 al 39, 40 al 55 y 56 al 66. Por eso es un libro tan extenso. Bien, la primera lectura de hoy está tomada del capítulo 50 y, como dijimos, son versículos del tercero de los 4 cantos del siervo de Yahvé que aparecen en este segundo Isaías. Son 4 cantos que, diríamos, describen perfectamente lo que vive Jesús como Mesías, como enviado, como Redentor. Hoy leemos el tercero de los 4 cantos. En la primera estrofa de este canto, que es el versículo 4, que no está incluida en el texto litúrgico, o sea que el texto litúrgico no tiene el canto completo. La primera estrofa, que es la cuarta, presenta al siervo como un discípulo obediente, pero no es parte de la lectura litúrgica. La segunda, que es donde comienza nuestra lectura, son los versículos 5 y 6, y nos hablan de los sufrimientos que esta obediencia le ha traído al siervo de Yahvé y que él ha aceptado libremente. La tercera estrofa son los versículos 7 y 8, y destaca la fortaleza del siervo, quien puede resistirlo todo porque Dios le ayuda, es decir, él se apoya en la fuerza de Dios, como hace Cristo, por supuesto, con su Padre. Finalmente, el versículo 9, que es la conclusión del tercer canto, presenta la defensa del siervo por parte de Dios como si fuera un proceso judicial. Utiliza como si fuera un proceso judicial, utiliza terminología jurídica. ¿Quién pleiteará contra mí, por ejemplo? Así que es muy interesante cómo yo les invito a ustedes a tomar ese texto e irlo desmenuzando versículo a versículo y viendo cómo efectivamente esto aplica perfectamente. Por eso son tan importantes estos 4 cantos, cómo aplica perfectamente a la figura de Jesús, el Mesías. Jesús es obediente y esa obediencia le comporta sufrimiento. Él acepta en silencio sus sufrimientos, apoyado en la fuerza de Dios. Y aunque los hombres lo condenan, Dios lo defiende y absuelve. Él sabe de quién se fía. Él conoce a su Padre. Nadie conoce al Padre sino aquel que ha bajado del cielo. Entonces él conoce perfectamente a su Padre, sabe que el Padre está con él en todo momento. Su amor lo acompaña, lo defiende, lo protege. Pero no obstante, hay que obedecer el plan que ha establecido el Padre. Y ese plan le comporta sufrimiento. Así que la obediencia, esta es una gran enseñanza porque esto es cierto para Jesús y es cierto para el cristiano. Obedecer trae como consecuencia sufrir. No siempre y en todo, pero en términos generales la obediencia trae como consecuencia el sufrimiento. ¿Por qué? Es muy fácil de entender. Porque la obediencia al plan de Dios es un plan hecho según la mente de Dios, según el designio de Dios, que nos supera como criaturas humanas. Y por lo tanto, ya el someterse a algo que nosotros no podemos abarcar, controlar, entender en plenitud, ya es un sufrimiento.
Por eso muchas veces no seguimos la voluntad de Dios y pecamos, porque no lo entendemos, no nos parece lógico, va en contra de la lógica humana muchas veces, no es irracional, pero obviamente sería muy presuntuoso que nosotros con nuestra inteligencia humana quisiéramos abarcar, entender y comprender perfectamente todos los designios de Dios. Eso es imposible. Entonces siempre hay un salto, el salto de la fe, decir, bueno, yo me fío de Dios, me fío de su Hijo Jesucristo y voy a hacer lo que Él dice. Y eso, ya de por sí, hacer eso, sin tener, digamos, todas las cartas sobre la mesa, que casi nunca las tenemos, pues ya es un sufrimiento. No solo eso, sino que la voluntad del Padre siempre va a entrañar el que nos enfrentemos, el que hagamos presente a Dios y su voluntad, que es una voluntad siempre amorosa, que es una voluntad que se opone a los poderes, a los estilos, a los criterios, a los métodos del mundo, y que por tanto va a ser, aquel que vive esa voluntad de Dios, va a ser rechazado en mayor o menor medida por el mundo. Y ese rechazo va a comportar sufrimiento. En algunos casos será pues, una marginación, será poner en tela de juicio nuestro buen nombre, y habrá casos extremos en los que efectivamente comporte la muerte, como le pasó a Cristo. Así que esa obediencia, por estas dos razones que acabo de exponer, que no son difíciles de entender, comporta sufrimiento, como le pasó a Jesús y como nos describe este tercero de los 4 cantos del siervo de Yahvé, que estamos leyendo en la primera lectura hoy. Así es el mesianismo de Jesús, que Él mismo nos va a explicar en el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, Él nos dirá, le dirá a los discípulos, que se escandalizan, por supuesto, y a Pedro, que no lo puede aceptar y es el que toma la voz cantante para responder, que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Eso es así. Entonces, ese es el mesianismo de Jesús, que describe perfectamente este tercer canto. No es un mesianismo que vence el mal con los medios del poder mundano, porque entonces sería aliado del mundo. Así que no se trata de utilizar los poderes del mundo y valiéndonos de esos poderes, aclamados por el mundo, porque seguimos su mismo estilo, su mismo método, sus mismos objetivos, pues así el mundo, eso no va a comportar sufrimiento. Bueno, sufrimiento, la fatiga de llevar a cabo un proyecto, pero no sufrimiento por la oposición del mundo, porque estamos aliados perfectamente y sintonizados perfectamente con los estilos del mundo. Pero el mesianismo de Jesús no es así. Él vence el mal con el amor hasta el extremo, es decir, con los métodos de Dios. Con el método, podríamos decir, porque no hay otro. Simplemente tiene ramificaciones, pero el método de Dios, que es amor, es vencer con el amor hasta el extremo, sin límite ni medida, vencer todo mal, vencer toda oposición a la voluntad de Dios. Y entonces, ese amor hasta el extremo lo manifiesta Jesús en su obediencia a la voluntad de Dios, que no es otra cosa que ponerse al servicio incondicional de los hombres hasta la muerte. Servicio incondicional es lo mismo que amor, es decir, buscar el bien de los seres humanos, buscar el bien de los hombres con todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, incluyendo su vida, incluyendo su naturaleza divina, que nos la entrega en la cruz. Él entrega su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y luego lo hace presente en el sacramento eucarístico. Así que esta es la metodología, y es la metodología que tiene que seguir un discípulo de Jesús. Y si nos escandaliza como a los discípulos en el Evangelio, o como a Pedro, que se revela y dice eso no puede ser, pues tenemos un problema. Hay que tomar estos textos, meditarlos y pedirle al Señor urgentemente que nos abra la mente y el corazón para que podamos abarcar, para que podamos caminar por la senda de la voluntad del Padre, como hizo Jesús, y que nos fortalezca y nos dé esa fe firme y esa confianza absoluta en que Dios está siempre con nosotros y nada malo nos puede pasar. No nada malo humanamente hablando, nada malo en términos absolutos, por supuesto. Nos puede pasar si estamos en su voluntad. Es lo único que importa, sin importar las consecuencias, como hizo Jesús. Bien, paremos un momentito para hablar de la segunda lectura. La segunda lectura está tomada otra vez de la Carta de Santiago. Comenzamos a leerla el domingo pasado. Estamos otra vez con la Carta de Santiago. Hoy Santiago nos dice en este pasaje que leemos que la fe que salva es la que impacta la vida y se manifiesta con obras que son la medida de la autenticidad de esa fe.
La fe no puede ser una cosa etérea, una cosa espiritualizada donde simplemente pensamos bien de los demás, deseamos bien a los demás, pero no movemos un dedo por nadie. Claro, eso no puede ser. O incluso, en algunos otros casos, no solamente pensamos y deseamos, hacemos alguna bobería, pero no lo que tenemos que hacer, no lo que es voluntad de Dios. Incluso en otros casos, que quizás más adelantado, celebramos los sacramentos de la liturgia. Y quizás nos confesamos con frecuencia, y quizás comulgamos con frecuencia, y quizás vamos a misa todas las semanas o incluso en 3 semanas, pero sin embargo, la piedra de toque, dice Santiago, de una fe auténtica son las obras de amor. No es que las obras de amor excluyan la liturgia, los sacramentos, la oración, la lección, no. Es que se nutren de estas cosas nutren nuestra vida, la alimentan con la vida divina para que nosotros no nos quedemos simplemente en oración, en lección, en misa y en comunión, sino que nuestra vida sea una vida al servicio del amor. Sea una vida en la que con obras concretas nos pongamos al servicio de los demás. Y Santiago nos presenta en este texto corto un ejemplo gráfico de una persona que necesita comida y que necesita vestido y al que no basta simplemente desearle, bueno, pues que Dios te ayude, que encuentres comida, que vístete, porque si no te vistes te se afecta tu salud, pero no socorremos, no hacemos ninguna obra material. Entonces esto pues obviamente es casi una afrenta al necesitado, porque es como decirle, oye, que Dios te ayude, pero Dios dice, pero es que yo estoy esperando por tus manos, yo estoy esperando por lo que he puesto en tus manos. ¿Acaso no te he dado 2 manos? ¿No tienes tu salud? ¿No tienes tus recursos económicos? ¿No tienes tu tiempo en la vida? Pues utilízalo para servir a tu prójimo, sobre todo al necesitado. Ah, pero yo estoy muy complicado, el tiempo no me alcanza, el dinero no me alcanza. Miren, hermanos, cuando el dinero no alcanza, es porque no estamos haciendo con él la voluntad de Dios. Punto. Cuando el tiempo no alcanza, ay padre, es que no tengo tiempo para rezar, porque es que la vida no me da, tengo tantas cosas que... Cuando el tiempo no alcanza para rezar o para lo que sea, para atender a mis hijos, que tantas veces los descuidamos por hacer otras cosas que no hacen falta, cuando el tiempo no alcanza es porque no estamos haciendo con el tiempo la voluntad de Dios. Punto. Grabémonos esto en la cabeza y pongámoslo en práctica y examinémonos para que podamos ir dando pasos, porque esto no se va a resolver en un fin de semana ni de la noche a la mañana. Esto es un paso que hay que ir dando en oración, en fe, quizás consultando a un director espiritual, para movernos en la dirección correcta. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al Evangelio. El Evangelio está tomado del capítulo 8 de San Marcos, que es el que toca en este ciclo B. El pasaje de hoy cierra la primera parte del Evangelio de Marcos y marca el inicio de la segunda parte. En la segunda, Jesús se va a dedicar con mayor intensidad a la formación de sus discípulos mientras van camino de Jerusalén. Cesarea de Filipo, donde está ambientada la escena de hoy, era la ciudad del César, cercana a las fuentes del río Jordán, en la que Herodes el Grande había construido un templo en honor del emperador César Augusto. Al morir Herodes en el año 4 a.C., su reino se divide entre sus 3 hijos. Uno de ellos, el tetrarca Filipo, eligió esta Cesarea de Filipo, esta ciudad, como capital de su reino y como su residencia. La llamó Cesarea en honor del César y le añadió de Filipo para distinguirla de la Cesarea marítima en la costa del mar Mediterráneo y, por supuesto, para perpetuar su nombre. Cesarea de Filipo está situada en medio de una región predominantemente pagana. Y es en ese ambiente en que Jesús, diríamos, hace una encuesta entre sus discípulos. La pregunta sobre quién es Jesús, que él va a plantear hoy a los discípulos, ya había aparecido en 5 ocasiones antes de este punto en el Evangelio de Marcos. Primero se la había formulado la gente, Marcos 1:27. Se le había formulado los responsables doctrinales, Marcos 2:7. Los discípulos ya se habían planteado, ¿y este quién es? Marcos 4:41. Los paisanos de Jesús en Nazaret, Marcos 6, versículos 2 y 3. Y Herodes Antipas, Marcos 6, 14, 16. ¿Quién es este?
¿Será Juan Bautista que resucitó y es una reencarnación? ¿Qué cosa es esto? Bueno, así que esta pregunta va entretejida en el relato de Marcos, porque la finalidad del Evangelio de Marcos es que el lector se convenza de que Jesús es, como dice el capítulo 1, versículo 1, el Hijo de Dios. Versículo 1, capítulo 1 dice, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esa es la tesis, diríamos, del Evangelio de Marcos, que el lector se convenza de que eso es así. Así que esta pregunta va a estar recordándonos, oye, pero ¿por dónde vamos? ¿Quién es este? ¿Qué cosa es esto? Es otra manera en que aparece la pregunta. ¿Qué cosa es esto? Esto que estamos viendo no es normal. Esto ¿de dónde saca estas cosas? Es lo mismo. El planteamiento final es, bueno, ¿y este quién es en definitiva? Así que, luego de haber escuchado al Maestro y haberlo visto obrar signos durante un tiempo, Jesús entiende que ya ha llegado el momento de instruir con claridad y precisión a sus discípulos sobre su persona. La primera pregunta de la encuesta es, ¿qué dice la gente? Y esta pregunta sirve de introducción a la pregunta medular sobre lo que cada uno de ellos piensa sobre Jesús. Nosotros también deberíamos preguntarnos sobre lo que el mundo y sobre todo los que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno laboral, familiar, eclesial, piensan sobre Jesús. ¿Valdría la pena hacer esta encuesta que hizo Jesús? Con personas, obviamente, con las que tenemos confianza, porque si no van a pensar que estamos locos. Pero una persona con la que uno tiene confianza, en una conversación tranquila, uno puede decir, bueno, ¿y Jesús? ¿Quién es para ti? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo es tu relación con Jesús? Claro, tiene que ser una persona con la que haya cierta ascendencia, cierta cercanía, ¿no? Si no, la gente va a decir, bueno, ¿y a ti qué te importan? Pero bueno, porque así vivimos, así es nuestro mundo, ¿verdad? Uno le quiere hacer un favor, pero hay que tener prudencia. Bueno, en gran medida lo que piensa la gente a nuestro alrededor dice muchísimo sobre lo que nosotros testimoniamos con nuestra vida. Sobre todo, como digo, si son personas asiduas, personas que viven junto a nosotros, que comparten mucho con nosotros, de alguna manera están siendo impactadas por nuestra vida. Si nuestra vida dice que no creemos ni en la luz eléctrica, pues obviamente le estamos dando razones para no creer ni en la luz eléctrica. Si nuestra vida está indicando con nuestra acción, con nuestra generosidad, con nuestro uso del tiempo, del dinero que ya hablamos, que creemos en Jesucristo, que Jesús es Dios, que es Dios para nosotros y que buscamos con su ayuda hacer la voluntad del Padre, pues eso en gran medida va a impactar a las personas que están a nuestro alrededor, porque eso no es lo que más abunda. Eso de hecho es la santidad. Así que, ¿qué es la santidad para todo el mundo? La santidad no es para cuando uno se muere, es para ahora, comenzar ya a vivir la voluntad de Dios con su ayuda, con su gracia y poniendo los medios que la Iglesia nos propone, pero ya. Así que esto es bien importante. Reflexionemos sobre qué piensa la gente a nuestro alrededor, quizás hagamos una encuesta y la conclusión hay que analizarla con esta idea de fondo. Esto tiene mucho que decirnos a cada uno sobre la manera en que nosotros con nuestra vida testimoniamos quién es Jesús. Así que se abre un espacio para examen personal. Como dice la segunda lectura, ¿cómo está nuestra coherencia entre fe y vida? ¿Testimonia mi vida que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Hasta qué punto los que me rodean no lo creen porque mi vida no lo confiesa? Examinemos cómo vivimos. Como ya dije, el uso del tiempo, el dinero, de los bienes materiales, nuestro comportamiento en la familia, en la parroquia, en la celebración litúrgica. Dios mío, tantas veces en la celebración litúrgica, nuestras acciones, nuestra vestimenta, nuestro llegar tarde, nuestra manera de comulgar, le está diciendo al resto de la asamblea, yo no creo que Jesús sea Dios. Examinemos, porque muchas veces esto es escandaloso. Bien, finalmente Jesús llega a la pregunta clave de la encuesta, que todo hombre y todo creyente tiene que responderse. ¿Quién es Jesús para mí? Versículo 29a. Me imagino que los discípulos se quedan en shock, se quedan pasmados, dicen, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Y este qué nos pregunta? Y nosotros, sobre todo a aquel grupo tan heterogéneo, porque los discípulos uno tiende a pensar que eran todos discípulos de Jesús, sí, pero eran completamente heterogéneos. Allí había pescadores, allí había publicanos, allí había celotes, allí había de todo, allí había de todo. Es decir, que nada más que el hecho de que se mantuvieran juntos con Jesús esos 3 años de su vida pública, son un testimonio a que Jesús
en Jesús hay algo actuando que no es puramente humano, porque únicamente a base de un arma hubiera sido posible mantener toda esa gente junta. Entonces, ¿qué tiene Jesús que permite que esa gente tan heterogénea pueda convivir y convivir con Él durante 3 años? Pues ahí hay algo, ¿no? Es el testimonio que estamos buscando nosotros dar, por supuesto, con la ayuda de Jesús. Así que, en medio de ese silencio, porque se quedan pasmados, Pedro es el que confiesa y dice, tú eres el Mesías. Versículo 29b. Recordemos que en la época de Jesús habían distintas concepciones sobre la figura del Mesías. Sin embargo, todas estaban de acuerdo en ver al Mesías como un libertador político de Israel del yugo romano. Esa era parte de la misión del Mesías. Este concepto de un Mesías político era el resultado de muchísimos años de dominación extranjera y pagana. Aunque el texto no lo indica, Jesús sabía que en la mente de Pedro y de los demás estaba subyacente la figura del Mesías político. Por eso, como había hecho tantas veces antes, les manda terminantemente guardar silencio sobre su persona. Versículo 30. Es cierto que, como dice Pedro, Jesús es el Mesías. Pero si dicen que Él es el Mesías, se va a entender como el Mesías político. Y ese no es el tipo de Mesías que Él es. Ese no es su clase de mesianismo. Por eso, les manda a guardar silencio y de inmediato comienza a explicarle a los discípulos todo con toda claridad. No les ahorra nada, con lo cual se escandalizan. Porque dice, si este tiene que ser un Mesías político que nos va a liberar utilizando poder, utilizando un ejército, las armas o las maneras, los métodos humanos, los métodos del mundo, y resulta que ahora nos va a explicar que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumo sacerdote y escriba, ser ejecutado, nada más y nada menos, y por supuesto resucitar a los 3 días, versículo 31. Ese resucitar a los 3 días queda opacado, por supuesto, con el escándalo de decir el Mesías, el que supuestamente nos va a liberar, va a padecer, va a ser reprobado nada más y nada menos que por las autoridades religiosas del pueblo. No por Roma, por las autoridades religiosas del pueblo judío. Ser ejecutado. Entonces, claro, lógicamente, Pedro dice, no, esto no puede ser, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto es una locura. Fíjense cómo Jesús utiliza un lenguaje que es muy común en los profetas, tiene que. El Hijo del Hombre tiene que. ¿Qué quiere decir tiene que? Es una expresión que remite a lo que Dios tiene dispuesto y ha manifestado por medio de sus profetas. Y aquí está manifestando también por medio de su Hijo Jesucristo. Tiene que. Es decir, el Padre tiene un designio y ese designio comporta que sucedan estas cosas. Dios no quiere la muerte de su Hijo. Dios no quiere el sufrimiento de su Hijo. Pero lo permite porque es la manera de manifestar con un amor hasta el extremo de llegar a la muerte, a dar la vida, que Dios es amor y que está a nuestro servicio. Y entonces, como eso es necesario que ocurra, pues al Hijo no se le va a ahorrar el sufrimiento de ser reprobado por los ancianos, sacerdotes, escribas y ser ejecutado. Pero eso sí, al 3er día va a resucitar. Va a resucitar. Fíjense que las autoridades judías que menciona Jesús están compuestas por 3 grupos. El Sanedrín, que era el Tribunal Supremo Judío, o sea, eran los ancianos que formaban la nobleza laica, los sumos sacerdotes, que eran sacerdotes, en cuyas manos estaba el culto del templo y también parte del poder político. Hombre, sacerdotes, hagamos la salvedad, no sacerdotes de la nueva alianza, como puede ser este servidor, sino sacerdotes de la antigua alianza, sacerdotes porque eran levitas, porque estaba establecido que la tribu de Leví era la que se convertían en sacerdotes para servir al pueblo. Así que eran sacerdotes en ese sentido, no eran sacerdotes de haber recibido el orden sacerdotal. Recuerden que todavía Jesús no había instituido la nueva alianza en este momento. Bueno, lo aclaro por si acaso alguien escucha sacerdotes y se confunde. Así que el Sanedrín, los ancianos, que eran los ancianos de la nobleza laica, los sumos sacerdotes y los escribas o expositores de la ley. Eran los que enseñaban, los conocedores, los expertos en la ley, que gozaban de un gran prestigio. Bueno, pues estas 3 categorías que componían, diríamos, ese senado, ese grupo que era la autoridad religiosa en Jerusalén, en los judíos, para los judíos,
pues son los que lo van a rechazar. Va a ser rechazado por los representantes oficiales del pueblo judío. Es lo que Dios tiene previsto. Pero que no va a terminar ahí, sino que culminará con la resurrección. Esa resurrección dice a los 3 días. En el Antiguo Testamento y en el judaísmo, 3 días es una expresión común para indicar un breve periodo de sufrimientos y pruebas al que sigue un cambio de situación con la ayuda y liberación divinas. Por ejemplo, en Oseas capítulo 6, versículo 2 y siguiente encontramos: el Señor nos ha herido y Él mismo nos curará. Nos ha golpeado y nos vendará. Él mismo nos devolverá a la vida después de 2 días. Al 3er día nos resucitará y viviremos en su presencia. Bueno, pues esta es la idea. Va a haber un periodo de sufrimiento. 3 días quiere decir se acaba el sufrimiento y viene una liberación divina, que en este caso es algo inaudito, es la resurrección del Hijo de Dios. A Pedro no le cabe en la cabeza que el Mesías enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel vaya a ser rechazado por los líderes del pueblo, y mucho menos que lo condenen a muerte. Humanamente esto sería un desastre, un fracaso. Es tan fuerte el impacto que ocasiona esto que Pedro y los demás, por supuesto, él toma la voz cantante, pero imagino que todos están en la misma onda, no reparan que Jesús ha dicho que va a resucitar. Por eso se lo lleva aparte y lo reprende duramente. Versículo 32. La palabra griega que el texto traduce como increpar significa literalmente gritar severamente. Es decir, le montó, como decimos, un numerito. O sea, le puso a gritar y decir: no, esto no puede ser, tú estás loco, déjate de cosas, Dios te libre, eso no puede pasar. Pero a grito y con énfasis. O sea, un poquito podemos decir que casi que Pedro perdió los estribos. Y Jesús reconoce en las palabras y actitud de Pedro la tentación de Satanás, de desviarse del plan trazado por su Padre Dios, rechazando el mesianismo de la humildad, del dolor y de la pobreza, que nos describe el 3er canto del siervo de Yahvé de la primera lectura. Y por el contrario, asumiendo los criterios de los hombres y del mundo, el poder, el prestigio, la riqueza, como medios para liberar, para hacer el bien. Jesús no hace el bien a base de los medios humanos, mundanos, sino a base del medio único de Dios, que es amor, que es amar, sin límite, hasta el extremo de dar la vida. Fíjense que en este momento que Pedro habla, Pedro verbaliza la tentación de Satanás. Ya la tentación no viene de Satanás, como en el desierto, en las tentaciones del desierto, que es Satanás el que tienta a Jesús, sino que esa tentación se ha infiltrado en el grupo de los discípulos, concretamente en Pedro, cabeza y piedra de la iglesia. Nuevamente se abre un espacio para nuestro examen personal. Se ha infiltrado también esa tentación de rechazar la humildad, el sufrimiento, la pobreza, como camino de actuación de Cristo en mi vida, en tu vida, en mi familia. Examinémonos, en mi parroquia. Los métodos que yo busco para actuar, para llevar a cabo la propagación del Evangelio, la salvación de aquellos con los que entran en contacto en nuestra comunidad parroquial, ¿son los métodos del mundo o son los métodos de Dios? ¿Son nuestros criterios y estilos los de Cristo o los del mundo? Jesús responde, no aparte a Pedro, sino a todos los discípulos. Me imagino, entre otras cosas, porque todos tienen que haber escuchado la gritería de Pedro. Versículo 33a. Jesús se vira y le habla a todos los discípulos, no solo a Pedro. El texto emplea el mismo verbo, increpar, que para la reprensión de Pedro a Jesús. Es decir, Jesús responde de la misma manera, con énfasis y alzando el tono de voz, con la misma fuerza y firmeza que empleó Pedro. Jesús nos habla, no solo a Pedro y los discípulos, sino a todos. Lo que dice es también para nosotros hoy. ¿Y qué dice? Versículo 33b. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Ponerse detrás significa seguirle. Por eso hablamos de seguimiento. Porque es Cristo y no nosotros quien marca el camino. No somos nosotros los que le vamos a decir, no, esto no puede ser, o esto sí puede ser, o con esto estoy de acuerdo y con esto no, nada de eso. Cristo es el que dice, esto es lo que el Padre quiere y esto es lo que se va a hacer.
Y nosotros o lo hacemos o nos quitamos, ya sabemos. O estamos con Él o estamos contra Él, no hay más opciones. Son los criterios y estilos de Dios, de Cristo, no los nuestros, los que debemos encarnar cada uno y nuestras comunidades familiar y parroquial. Jesús deja claro que no hay un camino intermedio. Pensamos y actuamos como Dios o pensamos y actuamos como Satanás. Todo lo que sea salirse de la lógica de la cruz es moverse por los senderos de la lógica de Satanás. La enseñanza sobre el seguimiento va ahora dirigida a los discípulos y a la gente. Versículos 34a y b. Enseñanza dirigida también a ti y a mí, a nosotros. Primero, el seguimiento es algo libre. Dios no nos obliga. Si alguno quiere, dice Jesús. 2. Negarse a sí mismo. Es indispensable negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Significa dejar de vivir para uno mismo para vivir para los demás. O sea, vencer el egoísmo para poder amar. 3. Hay que tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz es afrontar el sufrimiento, la adversidad, las humillaciones, las injusticias, el dolor, etcétera, etcétera, que conlleva vivir para los demás. Es preguntarse cada día, ¿en qué puedo servir a mi hermano? ¿Qué debo dar hoy? ¿Cómo puedo engendrar vida en quien la necesita? Obviamente esto va a chocar frontalmente contra nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Pero ese es el camino de la santificación. Si la cruz no la tomamos libremente viviendo para los demás, si no nos negamos, si no damos satisfacción a nuestro egoísmo, la cruz, es decir, el sufrimiento, se convierte en una desgracia, nos aplasta y nos lleva a la muerte. Por eso dice Jesús en el versículo 35, quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero si tomamos la cruz libremente siguiendo a Cristo, si nos negamos para poder amar, la cruz es el paso a la resurrección y la vida. Como nos dice también Jesús en el versículo 35, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.